están mis queridos psicoacústicos, psicoacústicas y psicoacústiques? Bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a tratar un tema bien delicado. Lo que viene siendo la crisis alimentaria, que pues a los medios se maneja mucho, que es provocada por la situación de la guerra en Ucrania. Parte tiene razón, hay una interdependencia entre los países, eso hay que decirlo, y obviamente cualquier conexión, como estamos en un sistema económico, vamos a ponerlo así, geoeconómico, conectado, interconectado, pues cualquier afectación a los países productores y prácticamente casi cualquier país del mundo que produzca alimentos, materias primas, que produzca minerales, etcétera, lo que viene siendo incluso los energéticos, pues lo que va a provocar es una subida de los precios, ¿verdad? Pero aquí yo quiero resaltar una situación de esta interdependencia, esta situación provocada, y hay que decirlo así porque no he encontrado una noticia o noticias. Voy a regresar acá a las publicaciones que hay. Aquí están los artículos. Aquí está, miren, Banco Mundial alerta de una catástrofe humana. La guerra en Ucrania recrudece la crisis alimenticia. Egipto es el país más golpeado por la crisis alimenticia, y etcétera. Aquí vienen un montón de titulares. Invasión a Ucrania provocará crisis alimenticia. Son muy recientes, como lo ven. Pero lo que no nos dicen es la otra parte de la moneda, y es que hay un excedente en el mundo de alimentos. El día de hoy, estamos en el 2022, no sé cuándo vean este video, se produce aproximadamente más de 10 veces lo que se consume en el mundo de alimentos. Así de simple. No debiese haber ninguna persona con hambre en el planeta, y la tierra de manera natural produce el alimento para abastecer a toda la población del mundo. Y si a eso le sumamos la ganadería y la agricultura extensiva, que pues es la que está viéndose afectada principalmente, hay que decirlo, la que produce alimentos a gran escala, la que genera contaminación, lo que utiliza químicos para que pues una hectárea que debería rendir, vamos a poner un ejemplo, una tonelada de maíz, te rinda 20 toneladas. ¿Con qué consecuencia? Pues la erosión obviamente de la tierra, del subsuelo, la contaminación de la misma, porque le tienes que meter químicos para hacer que esa tierra pues produzca toda esa cantidad de alimentos. ¿A qué voy en esta situación? Que nos advierten que hay una crisis alimenticia, pero se les olvida la parte de que esa crisis alimenticia es porque todos los sistemas prácticamente en el planeta de seguridad alimentaria, soberanía alimenticia, como le quieran llamar, fueron destruidos y fueron concesionados del Estado hacia el sector privado. Ahí está el principal problema. Les platico así rápidamente. Nos vamos a ir no mucho al pasado, vamos a ponerle unos 200 años, en la era preindustrial, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando se empezaban a conformar los estados-nación, empezaron a surgir, o vamos a poner así, de caer los imperios, el imperio español, el portugués, el inglés, el francés, etcétera. Empezaron a surgir países. Obviamente todo eso generó que cada uno de ellos, vamos a ponerlo así, en esa situación sui generis, asegurase primero para su independencia la parte alimenticia. Prácticamente todas las naciones del mundo eran agrícolas
y producían lo que comían. Si, por ejemplo, vamos a buscar aquí rápido una imagen así nada más para, vamos a poner esta. Aquí viene un país, vamos a poner el ejemplo de Afganistán. Pues este país no tenía que importar su comida. En aquel tiempo, no sé exactamente cuántas personas vivían. Vamos a suponer que vivía 1 millón de personas aproximadamente. Eso lo estamos dando nada más como ejemplo. Los datos obviamente reales por ahí deben de estar. Nada más que ahorita lo estamos tomando solo como una forma de hacerlo pedagógico, didáctico, claro, ¿verdad? Entonces pues tenían su alimentación asegurada, vamos a ponerlo así, por el Estado. ¿Qué significa? Que vamos, pues la comida que cada país producía, pues se la comía, así de simple, y algunos excedentes pues la exportaban. Las exportaciones no eran como en la actualidad, eran un poquillo o mucho, muy, vamos a poner así, diferentes, porque en estos tiempos todavía no existía esa ganadería y esa agricultura extensiva. Entonces no se forzaban las tierras, se sembraba y se alcanzaba a alimentar la población de cada región, ¿verdad? Y a veces había problemas, huracanes, terremotos, sequías, etcétera, y una pequeña parte de la población sufría esos estragos, pero no todo el país, ni menos, mucho menos todo el mundo. ¿Por qué no? Porque pues cada quien, vamos a ponerlo así, cada estado-nación que se estaba conformando, cada reino, porque todavía existían estos, pues eran autosuficientes. El problema empezó más o menos, vamos a ponerlo así, por allá de mediados del siglo XIX, donde empezó precisamente la producción excesiva de alimentos. Ahí empezaron las cosas mal, y donde el Estado por primera vez empezó, vamos a ponerlo así, a desechar, destruir la estructura rural agrícola de los países, para que pues las personas que vivían en el campo se mudaran a los centros fabriles. Ese fenómeno, ya todos lo saben, fue la revolución industrial que inició en Inglaterra, donde pues hicieron quebrar el campo, así de simple, para que fueran pues esclavizados en los centros fabriles de las ciudades. Ahí en Londres, ahí en el Liverpool, etcétera, ocurre ese fenómeno que luego se fue replicando en la mayor parte del mundo. Entonces ese fue el primer paso que se dio para destruir esa seguridad alimenticia. Pasando el tiempo, pues se fue concesionando cada vez más a los países vamos a ponerle, se fue programando esa idea de que el desarrollo implicaba trasladar lo que viene siendo la producción agrícola a los privados, y obviamente explotar la mano de obra. Ese pues fue un modelo, o es un modelo que pues bien planeado. ¿Para qué? Pues para asegurar que hubiese una dependencia, así de simple. Voy a poner el ejemplo de México. En México hace, creo, como 40 años, un presidente muy famoso llamado Carlos Salinas de Gortari promulgó una famosa reforma agraria, o una ley agraria, que precisamente fue parte del pacto que hubo en el Tratado de Libre Comercio, que se firmó en aquellos años, en los 90, con la idea de, según eso, tecnificar, ¿no?, el campo mexicano. Pero lo que provocó fue poner a competir a los campesinos que sembraban de manera natural, que sembraban de temporal con las lluvias, con los grandes farms de Estados Unidos que utilizaban
químicos, grandes, vamos a ponerlo así, maquinarias para producir alimentos, y al ponerlos a competir en el mercado, aunque era mucho mejor y más nutritivo el alimento sembrado por un, vamos a ponerlo así, por un campesino mexicano, pues obviamente el producto, vamos a ponerlo así, artificial, el maíz que importamos de Estados Unidos, aunque parezca una tontería porque se supone que México es la cuna del maíz e importamos maíz. Imagínense nada más a qué grado llegan las políticas públicas, la locura, ¿no? Pues esos, vamos a poner el ejemplo del maíz así de simple, las tortillerías, los centros comerciales, etcétera, y también obviamente pues los comerciantes o los coyotes, como le dicen en nuestro país, pues le compraban mejor, le empezaron a comprar los grandes expendios. Ahí está esta empresa muy famosa que se llama Gruma, empezaron a comprar maíz pues a los estadounidenses porque estaba más grande, porque pues, obviamente le rendía más, aunque tenía pesticidas, lo que sea, no importaba, porque al final de cuentas lo que importa era la ganancia, y ellos no se iban a comer esos productos que elaboran, ¿no? Con esa materia prima, con ese maíz lleno de químicos. Entonces, todo este preámbulo que les estoy haciendo, o esta contextualización, generó pues que se fueran vendiendo o abandonando las tierras, cambiando sus usos, etcétera. Y para citar un ejemplo, pues en nuestro país así se hizo y se destruyó, literalmente. Se planeó destruir la producción agrícola. No hizo rentable a los campesinos porque pues les pagaban una miseria las cosechas. ¿Y qué decidieron hacer? Dejar las tierras, emigrar a las ciudades, a las maquilas o a Estados Unidos como mano de obra barata. Y voilà, pues todos contentos, vamos a ponerlo así. Los grandes farms monopolizaron el mercado de sus productos, hacen condependiente a nuestro país y a muchos otros, pero estamos hablando de manera muy general. Y luego viene esta dichosa crisis que nos vuelve a poner pues vamos a ponerlo así, un sentido humanista y de alerta de cómo están las cosas. Recuerden lo siguiente, hay algunos sectores clave que el Estado nunca, pero nunca debe de concesionar a los privados. ¿Por qué nunca debe concesionarlos? Porque son sectores fundamentales para el desarrollo de la vida humana, para el desarrollo incluso sostenible de las poblaciones. Y recuerden que la función de un Estado es asegurar el bien común, y la función de una empresa es asegurar su ganancia. Entonces a la empresa no le importa que se mueran 100,000 personas de cáncer por los químicos que le echan a los alimentos, no le importa tirar toneladas y toneladas de alimentos a pesar de que hay gente que está muriendo de hambre, porque eso provocaría que pues se abarataran los costos, ¿no? de los alimentos, y le reduce sus ganancias. Por eso es muy importante que este sector, el agroalimentario, debiese estar en todos los países, no nada más en México, en Estados Unidos, en Ucrania, por decirlo así, en manos del Estado. Debiese haber en las escuelas una formación agrícola de emergencia. ¿Qué significa esto? Que hay una crisis como la que pueda venirse por cualquier circunstancia, cualquier situación, y que la gente tenga tierras para sembrar y asegurar la supervivencia de sí mismos, de la familia, y obviamente poder compartir los alimentos. Yo vería esa parte muy importante, y que prácticamente nadie, bueno, en algunos países sí se está haciendo, pero la mayoría no.
Y esa parte de la seguridad alimentaria implica precisamente lo que está pasando ahora, que no puede ser posible que exista una crisis alimenticia cuando se producen 10 veces más alimentos de lo que se consume en el mundo. Como tal, las tierras pueden dejar de producir, vamos a ponerlo así, un 30% menos en el mundo, producto de pues esas cadenas de suministro que se ven afectadas por la guerra en Ucrania, pero aún así sobra muchísimo alimento. Aquí lo que está pasando es la especulación, lo que está pasando es que quien está, vamos a decir, produciendo, no va a perder, no quiere perder, prefiere que se pierdan las vidas y ya lo están poniendo aquí. Guerra en Ucrania me hace una crisis alimenticia mundial. Vean nada más esto, o sea, es una estupidez. Discúlpenme la palabra, si no me la censuran por ahí, pero no es eso. Vuelvo a repetir, hay sectores estratégicos y no estoy diciendo que le deben de prohibir a los grandes, bueno, vamos a ponerlo así, industriales. Uno muy famoso que se llama Monsanto, por ejemplo, sembrar sus alimentos transgénicos y su maíz, su tomate, etcétera. Aquí a lo mejor, para ponerlo desde un punto de vista óptimo y capitalista, para no destruir el insostenible sistema, vamos a ponerlo así, pero para que vean que damos soluciones en este canal de psicoacústica, que de eso se trata, de aportar. Sería incluir en los planes educativos de todos los países, por ejemplo miembros de la ONU, vamos a decir, los conocimientos y las habilidades para que las personas sepan cómo cultivar sus alimentos. Algo que durante toda la historia de la especie humana, yo creo que de 100 años hacia atrás, todos sabían, hasta el rey, aunque a veces no hacía nada los reyes, pero sabían cómo se sembraba, sabían cómo producía la tierra y sabían que pues era lo básico para alimentarse, para sobrevivir, ¿no? Y ahora no, ahora es increíble, pero estamos en el mundo del revés. Entonces yo diría eso, órale, todos van a aprender esto, y cuando hay una crisis de emergencia, para que las empresas no se sientan, el Estado va a tener una reserva de tierras y obviamente la mano, un plan operativo vamos a poner así, de estructura ciudadana, donde todos y todas siembran sus alimentos para evitar la crisis alimenticia, para evitar muertes por esta estupidez de que las empresas quieren sacar tajada. Y luego, ya que se regulen las cadenas de suministros y los problemas, etcétera, que se acabe esta terrible guerra, pausa el programa y adelante, sigamos consumiendo de manera masiva, pues y haciendo multimillonarios a las empresas. No hay problema. Yo lo vería así, nada más sería salvar, no ser tan estúpidos para decir que hay una crisis alimenticia, que no hay alimentos cuando sobran. Por eso es la parte que quiero resaltar muchísimo, que las noticias que nos dan pues están sumamente sesgadas. Obviamente lo ideal, y así yo lo creo, cada quien tiene su opinión, pero objetivamente, como les dije, hay sectores estratégicos. El sector agrícola en cada país debería ser público y no privado, para asegurar la alimentación de cada país. Que cada quien, vamos a ponerlo así, que cada nación asegure la alimentación de su país, y ya el extra, que viene siendo la cochinada y la comida rápida y todo lo que puedan vender de productos, pues que sea de la industria privada, no hay problema. Pero los alimentos básicos, que se tenga las tierras, que te tenga preparado todo para producirlo cuando sea necesario,
y poder alimentar a la población. Y máxima aún debería haber en todos lados pues comedores colectivos en el trabajo, en las escuelas, en centros, vamos a ponerlo así, en parques, comedores colectivos en el sentido de que ninguna persona sufra hambre, porque hay un excedente de alimentos, porque el Estado debe asegurar esa alimentación. Ya quien quiera comerse un platillo exquisito específico de, no sé, un caviar que es muy caro, pues va con el privado. Pero no debería de morir ninguna persona por hambre en este planeta, porque eso es una tontería. Entonces esa es la parte que les quiero compartir de esta, pues no sé cómo llegar, propaganda tonta, no sé qué adjetivo utilizar, porque pues da tristeza. Les digo que da tristeza viendo que hay tanta comida en el mundo que digan que va a haber una crisis, porque las personas que se dedican o que tienen monopolizado la alimentación en el mundo, pues privilegian unos dólares de más a la vida humana. Entonces esa es una de las partes que hay que reflexionar, hay que compartir esa idea. Otro, así rápidamente ya para concluir este video, otro sector que nunca debiese estar en manos de los privados es el agua. O sea, es algo, ¿cómo les puedo decir? Pues es un elemento indispensable para la vida humana y para la vida en el planeta en general. No debería y no debe de haber dueños del agua. O sea, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque pues es como el viento, es como el sol. Son elementos pues que están ahí para todos y todas, ¿verdad? Y el hecho de que se estén contaminando los mantos freáticos, el hecho de que existen técnicas de reciclaje del agua, de captación de agua de lluvia, de optimizaciones de uso de la misma, que nunca salen, que son obstaculizadas, es precisamente porque la contaminación del agua le conviene a las empresas, porque pues las contamino yo como empresa o como sector privado, voy a poner así, y luego, como todos necesitamos agua, pues les voy a crear una dependencia. Ahora los voy a obligar a que me compren agua, yo se la limpio, yo tengo la tecnología. Ahí les va, miren, yo la contaminé y les ayudé a ustedes unos empujoncitos para que también la contaminen, y yo luego vengo al rescate, se las descontamino, tomen su agua y sin mí no pueden vivir. Esas cosas son las que no deberían existir. No es como consumir un iPhone, no es como consumir un vehículo. O sea, hay límites, hay cosas de las empresas privadas que está excelente, pero hay otras que no deberían estar en manos de lo lucrativo, de lo pecuniario, ¿verdad? Porque no tiene un valor como tal cuantificable, como vamos, cuánto vale la vida humana, la vida de un animal, de un ecosistema, de los animales en el océano, etcétera. Pues no lo podemos cuantificar y no debiéramos cuantificarlo. Hay quien sí le pone precio, pero eso ya es un nivel enfermizo, desproporcionado, desviado, y pues solamente la idea de que ustedes, a través de audio, a través de este podcast, investiguen y comprueben que realmente hay muchísima producción de comidas en el planeta. No debiera haber hambruna, se puede evitar la hambruna, y obviamente la otra parte que no nos dicen aquí, posiblemente la gran cantidad de muertes que va a haber o habrá ya habido por miren, aquí le ponen los juegos del hambre, de la guerra, culpando la guerra como si, no sé, como si la comida en el mundo estuviera contada para cada ser humano, y no es así ahí.
es terrible porque les digo que hay un excedente. Platíquenlo, coméntenlo, ojalá y puedan externalizarlo, correr la voz, para que la gente conozca que existen alternativas y que realmente no culpen o que no se ceguen y que vean que sí hay alimentos. O sea, aquí el problema es el dinero y el problema es que hay gente tan enferma de la mente que prefiere ver morir a 10 millones de personas a perder $200. Así de enfermos están. Bueno, hasta aquí el video. Saludos, excelente día, mis psicoacústicos, mis psicoacústicas y mis psicoacústiques. Hasta luego.